responsables. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 30 de marzo de 2021, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción. Génesis Rodríguez está en la producción y César Arteaga en la dirección técnica. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. Venezuela registró 1.288 nuevos contagios y 12 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, la cifra más alta reportada por el régimen desde el inicio de la pandemia. La vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a tomar medidas en los estados Miranda y Distrito Capital debido al aumento de los casos en las entidades. El número total de contagios ascendió a 157.943 y el de fallecidos se ubicó en 1.577 en todo el país. Por su parte, la expresidenta de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Yoconda de San Blas, advirtió que las cifras oficiales de coronavirus no coinciden con la realidad y recordó que los modelos matemáticos elaborados por la Academia coinciden con las proyecciones del Imperial College de la Universidad de Londres, que hablan de un número de contagios superior al que se viene publicando en nuestro país. Nosotros seguimos publicando otras informaciones de avance sobre eso y de hecho hay informaciones similares que vienen, por ejemplo, de una institución tan seria como es, por ejemplo, el Imperial College de la Universidad de Londres. De manera que no estamos solos en esas estimaciones. Y la situación actual, en el fondo, lo que hace es confirmar los peores temores que nosotros teníamos. Es decir, hoy, en este momento, todo el cuerpo médico está consciente de la situación, es decir, los hospitales están abarrotados. La política advirtió que no existe ninguna publicación que certifique la efectividad del Carbativir o gotas milagrosas que promociona Nicolás Maduro como tratamiento para el COVID-19. Se supone que es un extracto de tomillo o del orégano. Allí han sido reportados algunos productos, como por ejemplo el Carbatol, que es uno de los tantos derivados que se encuentran allí. Pero no hay ningún reporte de ningún tipo en relación a esa supuesta sustancia del Carbativir. Eso para la ciencia no existe, es decir, no hay ninguna publicación. Lo único que usted consigue es un supuesto artículo que no es tal, que lo consigue en Amazon. Y eso no tiene ningún valor científico porque eso no ha sido pasado por la evaluación de sus pares. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció a todos por sus mensajes y deseos de pronta recuperación tras haber confirmado que contrajo coronavirus. Me encuentro siguiendo las indicaciones médicas, aunque perdí el sentido del gusto, me siento en buenas condiciones y con buena saturación de oxígeno. Seguimos, publicó en sus redes sociales. Entre tanto, la Asamblea Nacional Legítima urgió a vacunar al sector más vulnerable en la pandemia que atravesamos. El personal de la salud que batalla a diario contra el COVID-19 y los adultos mayores que están tan desprotegidos, en un mensaje institucional en sus redes sociales. El Parlamento recordó que hace 90 días Nicolás Maduro se comprometió a vacunar a 10 millones de personas en los primeros 3 meses de este año y solo llegó 1% de lo prometido, y el biológico fue usado en la élite de la dictadura. La legítima Asamblea Nacional aprobó el ingreso de Venezuela al mecanismo COVAX para traer 12 millones de dosis y vacunar al menos a 6 millones de venezolanos de los sectores más vulnerables,
pero el régimen sigue satanizando cualquier intento de progreso, publicó el Poder Legislativo en su cuenta en Twitter. Entre tanto, en el estado Anzoátegui, el gobernador Antonio Barreto Sira confirmó la ocupación máxima de las áreas de coronavirus en los hospitales Universitario Dr. Ruiz Racetti y el Felipe Guevara Rojas. Llamamos a la solidaridad de la empresa privada, fundaciones, ONGs, iglesias, todos a aportar lo que podamos con materiales, equipos de bioseguridad e insumos para centros. Caracas juega a la asfixia financiera y a pesar de eso hemos brincado obstáculos, pero juntos hacemos más, escribió el mandatario regional en su cuenta en Twitter. En el estado Carabobo, Médicos Unidos de Venezuela advirtió que 9 galenos han fallecido por COVID-19 en lo que va del mes de marzo, tal y como lo informó el vocero de la organización, Jorge Pérez, quien exigió vacunas para el personal sanitario en la entidad regional. Contagiarme, tengo miedo de abandonar a mis hijos, tengo miedo de llevar la enfermedad a la casa, tengo miedo porque no he sido vacunado. Exijo vacunas para todo el personal de la salud antes de cualquier dirigente político o militar. Pérez explicó que en el... Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro expresó este lunes su voluntad de mantener relaciones constructivas y respetuosas con el gobierno de España, luego del encuentro entre el canciller del oficialismo, Jorge Arreaza, y la secretaria española de Estado de Asuntos Exteriores, Iberoamérica y para el Caribe, Cristina Galach. Se esperaba que la diplomática española mantuviera contacto con representantes del régimen, la alternativa democrática de la sociedad civil, de la academia, empresas y ONGs. Entre otros temas, la viceministra de Exteriores intentará conocer la respuesta humanitaria del chavismo a la pandemia del coronavirus e intentará promover un diálogo nacional para la búsqueda de una solución política a la crisis en nuestro país. En otras informaciones, el director de la organización no gubernamental Fundaredes y expresidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el Táchira, Javier Tarazona, informó que elevó una denuncia ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, por el asesinato de una familia en el estado Apure, cuyos cadáveres aparecieron vestidos de militares, y advirtió que se trataría de un falso positivo. Nosotros hemos conversado con la familia. Hoy hemos consignado, entre ayer y hoy hemos consignado a la alta comisionada de Derechos Humanos, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Sistema Interamericano y a Relatorías de Naciones Unidas información relevante sobre los hechos de esta perversa actuación de la FAE en el barrio o en el sector 5 de julio de La Victoria, que dejó consigo la ejecución extrajudicial de estas 5 personas, 4 de una familia, que en este momento siguen igual actuando de manera pervertida, como lo decía hace un momento, cuando no le entregan el acta de función, porque queremos saber cuál es el acto conclusivo que el Estado venezolano tiene frente a estas muertes. El educador indicó que los enfrentamientos en el estado Apure responden a la lucha por el territorio y las rutas del narcotráfico entre grupos guerrilleros colombianos. De la asociación con el demonio, llamaría yo, de la asociación con los terroristas, sin duda alguna, que es por la pugna de un territorio que facilita las actividades del narcotráfico y del neoextractivismo, que no es otra cosa que la extracción de oro, diamante y coltán, que se da en territorio venezolano, en este caso a través de este territorio fronterizo. Lo que estamos viendo no es una posición del Estado contra estos grupos armados. Incluso la posición que ha tenido el propio ministro de la Defensa el pasado fin de semana, cuando emitió un comunicado, estuvimos frente a una posición evasiva, estuvimos frente a una posición de negación, y no por el contrario frente a una conducta de firmeza y de contundencia contra todos los grupos armados irregulares presentes en el territorio venezolano. Mientras tanto, el diputado de la causa R por el Estado Bolívar en el exilio, Américo de Gracia, denunció que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, asesinó a 2 nuevas víctimas en las minas del Quino, en el sur del país, producto de la explotación ilegal del oro. Vidas más, la de la maestra María Hernández y su esposo en las minas del Quino, que por supuesto
fueron tomadas y asaltadas por el ELN para ponerle la mano al oro de sangre, cumpliendo instrucciones, por supuesto, del régimen. El ELN está ubicado y opera en el Alto Caura en un anterior campamento turístico, el Caura Lounge, y desde allí operan con 60 hombres que, por supuesto, patrullan las minas, hacen la recaudación del oro de sangre, asesinando y atropellando a los mineros, a los indígenas Sanema, Yecuana, Jibi, que operan en la zona, y por supuesto a los ciudadanos que, prisioneros del hambre, de la desesperación en la que se vive para poder sobrevivir ante las circunstancias que los embarga, tienen que verse obligados a la actividad minera y a someterse a estos grupos terroristas violentos que han tomado por asalto y ocupado la zona del Alto Caura. En otros temas, un apagón en horas de la tarde de ayer dejó sin servicio eléctrico a 7 estados del país. La Corporación Eléctrica Nacional Corpoelec informó en horas de la noche que se había restablecido el 50% del servicio en los estados Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia, luego del evento ocurrido en el sistema que dejó sin suministro a parte del occidente del país. En materia internacional, Perú entró este lunes en la recta final de la campaña electoral con la segunda ola de la pandemia de COVID-19 aún en su apogeo, lo que ha hecho batir en los últimos días 2 veces seguidas su récord de nuevos contagios reportados. A falta de 2 semanas para la votación programada para el domingo 11 de abril, la intensidad de la segunda ola se encuentra en un descenso muy suave, pero todavía a la par que el peor momento vivido en la primera ola, según los últimos datos publicados. Por su parte, el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro confirmó el lunes las salidas de los titulares de Exteriores y de Defensa apenas días después de que fuera reemplazado el titular de Salud en plena pandemia por el COVID-19. La salida de Araujo y de Acevedo de Silva fue anunciada oficialmente por el gobierno, que también dio cuenta de otro relevo en la cartera de Justicia, ya que su titular pasa a encabezar la Abogacía General del Estado tras otra renuncia en el Ejecutivo. En Colombia, el presidente Iván Duque confirmó en las últimas 24 horas que superaron el 1.800.000 vacunados contra el coronavirus en su país y destacó que la posibilidad de pruebas aplicadas en el mes de marzo se ubicó en 13%, la más baja desde el mes de junio del año pasado. La producción me pudiera mostrar positividad por mes, que quisiera compartírselos a ustedes, donde la positividad de este mes es del 13.6%. Es decir, sigue estando en una positividad inferior a la que se registró en promedio desde junio del año pasado. Aumenta con relación a febrero. En febrero tuvimos una positividad del 12.2, la más baja desde el mes de mayo, y en este mes del 13.6, lo que la convierte en la positividad más baja desde el mes de junio del año pasado. En cuanto a vacunas aplicadas en el país, también quisiera que lo viéramos a continuación. Colombia en el mes de marzo llega a 603.853 vacunas con corte al día de ayer, lo que nos deja con 1.818.861 dosis aplicadas. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este lunes que el 90% de los adultos será elegible para recibir una vacuna contra el coronavirus en las próximas 3 semanas y agregó que la guerra contra el COVID-19 está lejos de terminarse. Y en materia económica, instituciones financieras y gobiernos coincidieron este lunes en la necesidad de financiación para evitar una crisis de deuda que amenaza con acrecentar las desigualdades en las naciones más vulnerables, alejarlas de los objetivos de desarrollo sostenible y retrasarlas en la lucha contra el cambio climático. Naciones Unidas, junto a Canadá y Jamaica, organizó ayer una reunión virtual de jefes de Estado y de Gobierno sobre la arquitectura internacional de deuda y liquidez en el marco de la crisis del COVID-19, con la vista puesta en impulsar una rápida recuperación económica de todos los países. Los precios internacionales del petróleo ganaban terreno en horas de la mañana.
El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $62.08 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $64.98. En materia deportiva, tenemos que el tenista argentino Diego Schwartzman, número 9 del mundo, acabó con el maleficio que parecía perseguirle en el Masters 1000 de Miami y disputará por primera vez los octavos de final del torneo, tras imponerse este lunes por 6-1 y 6-4 al francés Adrián Manarino. Schwartzman, que había caído en la tercera ronda en la edición de 2019 ante el belga David Goffin y en la de 2018 ante el canadiense Milos Raonic, no falló en esta ocasión y rompió el muro de los 16avos. Así estamos llegando al final de esta emisión matutina de Informe RCR. Los esperamos para nuestra emisión meridiana. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.